Capítulo 03. El más peligroso de Ikebukuro. Solo quería saber, no como el escritor de una revista de tercera clase, pero sí por pura curiosidad. Curiosidad. Es divertido pensar que un hombre en sus 30 aún posea ese mecanismo de la infancia. Incluso el pánico por el incidente del motociclista sin cabeza la primavera pasada no inspiró este tipo de fervor en mí. Asumí que esa historia era mejor dejársela a las revistillas de ocultismo, o de especialistas en bandas de motociclistas, no a mí. Mi revista maneja ese tipo de cosas, también, por supuesto, pero no podemos igualar a los expertos en su terreno. Yo escribo lo que sea que pase aquí en este lugar llamado Tokio y lo hago sonar interesante. Eso es todo lo que quiero escribir, y los lectores parecen lo suficientemente felices con eso. Fue la palabra clave que el editor en jefe me dio como tema para la primicia en profundidad de Ikebukuro, la que inspiró esta energía juvenil en mí, el más fuerte, eso es, el más fuerte. Nada más que eso, tomado literalmente, tuve que asumir que él quería conocer quién era el más fuerte en la ciudad. Una expresión obsoleta, cliché, pero poderosa. Pero en realidad, quizás era el hecho de que era un cliché lo que resonó en mí. Justo como amor y libertad. Entonces, ¿quién es el más fuerte de Ikebukuro? Cuando les hice esta pregunta a los ciudadanos de Ikebukuro, recibí muchas respuestas. Oh, ya sé. Es el tipo de la motocicleta negra. No lo sé, probablemente algún yakuza local. No es posible, tiene que ser Simon, MMM. Un novato no podría conocerlo, pero hay alguien llamado Isaya Oriara que se fue a Shinjuku. No, ahora el más fuerte es quien sea que creó a los Daalars. ¿Has visto a aquellos tipos vistiendo esas bandanas amarillas, cierto? Tiene que ser un oficial. Los policías, digo. Hay un oficial en la estación de la esquina llamado Kusuara. Él es increíble, toda su familia es policía. Incluso sus 3 hijos dicen que quieren ser policías cuando crezcan. La parte más fascinante fue que esencialmente nadie dijo que no sabía. Todos los ciudadanos locales y autoproclamados informados compañeros a los que le hice esta pregunta, si bien sus respuestas eran vagas o específicas, todos tenían predefinida su propia imagen mental de quién era el más fuerte en Ikebukuro. Eso lo hizo muy fascinante. En ese caso, ¿qué pensarán todas esas personas ya identificadas por alguien como los más fuertes en la ciudad? Me acerqué a aquellas personas lo mejor que pude con el fin de encontrar la respuesta. Testimonio del señor Shiki, teniente de la Bakusukai, gremio Medigumi. El más fuerte en una pelea. MMM. Sabes que ya no es así, ¿cierto? Por otro lado, seguro, no puedes permitir que nadie te falte el respeto, entonces cuando llega el momento de matar, seguiremos haciéndolo hasta ganar. Si tú vienes tras nosotros, no nos importa si eres un novato. Traeremos los escuadrones, los cuchillos, las pistolas, iremos tras tu familia, cualquier cosa para machacar a nuestro oponente. Pero rara vez sucede en estos días. Nos deja un mal sabor de boca, también. Entonces, ¿quién es el más fuerte? Bueno, como dije, en nuestra línea de trabajo, ya no es acerca de quién es el más duro en una pelea. Incluyendo novatos, tú dices. No pongas lo que voy a decir en tu artículo. Lo digo, oficialmente, nosotros no nos metemos con ciudadanos. Pero como te dije, todo se cancela si ellos nos están atacando. Pero, yo diría que, hay un novato ahí afuera con quien, personalmente, no querría tener problemas. Sí, si conseguimos un montón de hombres y armas conjuntas, ganaríamos. Pero en una pelea, 1 contra 1, no sé si podría vencer a este tipo incluso si tuviera una ametralladora. ¿Simon? O el tipo del sushi. Es fácil llevarse bien con él, así que no puedo imaginarme peleando contra él. Sin embargo, apuesto que sería realmente duro. Dicen que puede tomar una motocicleta como si estuviera levantando pesas. Pero no me veo perdiendo contra él. De todos modos, tu suposición no está tan lejos. Es un tipo que está muy vinculado con Simon. Si soy Wajima, le decimos a los chicos nuevos, que no se metan con él. Quiero decir, si has visto pelear a Siso, ¿entenderías? Él rebosa genialidad. Él no es para nada elegante. Él es un hombre verdaderamente salvaje, como Godzilla. Cuando lo miras pelear, luce genial de la misma forma en que Godzilla luce genial para el niño que lo está mirando. Supongo que eso lo resume. De todas formas, es un bastardo loco. El tema sobre estos tipos geniales es que tú no puedes realmente tener una pelea con ellos. Es mucho más divertido mantenerse al margen y verlos trabajar desde la distancia. De esa forma, ellos tampoco se meten en tus asuntos. Tengo que admitirlo, he sentido admiración por él. Desearía romper cosas en 1000 pedazos como él lo hace, pero necesito que mantengas eso en secreto.
Entonces, señor reportero, escuché que tu hija está en la secundaria. En la Academia Raira, ¿no es así? Cuando llamaste para llevar a cabo esta entrevista, hicimos una revisión de tus antecedentes. Ahora, no hay necesidad de que me perfores con la mirada. Tenemos nuestra propia fuente de información. No te preocupes, no somos tan bajos como para amenazar a un novato. Pero, solo si tú no te metes con nosotros primero. Así que por favor mantén esa información fuera de tu artículo, compañero. Básicamente, la mayoría de lo que tenía en esa cinta era inservible. Él dijo que podía ir con lo que estaba en la primera mitad, pero en cualquier caso, el asunto sobre Sisue y Guajima estaba fuera de consideración para mí. En primer lugar, no escuché nada en concreto sobre el chico, pero si alguien más pone sobre la mesa su nombre, entonces tendría una pista. En este punto, decidí tener contacto con el hombre negro llamado Simon, que la gente en la ciudad mencionó. Hey tú. Suchi, bueno para ti. De hecho, tenía la esperanza de hablar contigo personalmente, uno para cenar, jefe. Traté de declinar su oferta, pero eventualmente cedí a su fuerza y me encontré sentado en la barra de sushi. El interior estaba hecho para lucir como el palacio de invierno ruso, con una barra tradicional de sushi justo en el medio. Los asientos estaban bien, pero los asientos de los reservados eran de tatami debajo de las paredes de mármol, el desbalance más extremo de diseño que vería nunca. Era imposible adivinar el precio del sushi basado en esto, pero había una cortina colgada en el techo que prometía precios sin complicaciones. Todos los productos a precio de mercado. A pesar de la simplicidad de esa promesa, me dejó más indeciso que nunca. Ya era un proyecto de bajo costo, y tuve la sensación que necesitaría pagar de mi bolsillo esta vez. Fiel a las expectativas, el ruso que manejaba Sushi Rusia recomendó todos los productos más costosos. Traté de mantener un rostro agradable para mantenerlo en un modo hablador. Pronto descubrí que el gerente y Simon se conocían de la misma ciudad en Rusia. No sabía por qué un hombre negro como Simon podría haber estado en Rusia, pero no tenía nada que ver con mi investigación, así que dejé aquel detalle para otro momento. Después de probar unos pocos sushis, no estuvo para nada mal. Simon había regresado de sus deberes publicitando a los peatones fuera, y le pregunté sobre el hombre llamado Sisue Guajima, o Sisuo, mi mejor compañero. Así que ellos se conocían mutuamente. Después de lo que el Yakuza había dicho, asumí un poco que sería una figura legendaria, un cuento fantástico que había sido alimentado, pero esto parecía ser información sólida. Puse a un lado el tema de Iwajima y le pregunté a Simon acerca de las peleas en la ciudad, pero no llegué lejos. Pelear, muy mal. Tener mucha hambre, necesitar cupones de comida. Tú comes sushi, bueno para ti, Simon me dijo y empezó a ordenar erizo fresco y sushi de huevas de salmón. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Pronto no tendría más opción que huir antes que llegara la cuenta. Mientras revisaba el contenido de mi billetera, el chef ruso se dio cuenta de lo que buscaba y me habló en un japonés fluido. Sir, Simon es un pacifista, así que no obtendrás nada que valga la pena de él sobre peleas. No, solo estaba preguntando quién era el peleador más fuerte por aquí. ¿Estás hablando del maestro Iwajima? Tú mismo lo dijiste. Todo encajó en su lugar. El chef me dio una información extra cortesía de la casa. No obtendrás nada de Simon sobre Iwajima. Él solo te dirá que es un buen tipo. Si verdaderamente quieres conocer al verdadero Iwajima. ¿Quién te habló de mí? El hombre demandó con ojos inexpresivos, rodando una pieza de soji con sus dedos. Si incluso conoce mi dirección, debe ser un cliente muy cercano a mí. Era mucho más joven de lo esperado. Muy joven para tener una suite en un edificio de apartamentos de clase alta en Shinjuku y extrañamente joven para ser un informante tan bien conectado. No parecía tener más de 20, su nombre era Isaya Oriara. Escuché de él por el chef del lugar de sushi, pero su nombre también apareció muchas veces durante mi primera ronda de entrevistas a los tipos más expertos de la calle. Mi fuente es confidencial, dije, cubriendo al chef de sushi. El joven delgado puso una inescrutable sonrisa, apoyando de nuevo su espalda en el sofá. Entre los dos, había una mesa con un tablero de soji. Curiosamente, había 3 reyes en el tablero. Reclamar confidencialidad a un informante. Está bien, estás en tu derecho. Comencé a describir el curso al que mi investigación me había llevado, dejando de lado el lugar de sushi. Pero para mi sorpresa, aparentemente él había estado leyendo mis artículos. Tú escribes Tokyo Disaster, ¿no es así? La columna sobre eventos extraños y de varios grupos activos alrededor de Tokyo. Si recuerdo correctamente, el próximo número tendrá un gran especial de Ikebukuro. ¿Nos lees? Eso debería ser lo más fácil, dije, de alguna forma aliviado de que las cosas salieran sin contratiempos. Estaba equivocado.
¿Tu estudiante de secundaria está bien? ¿No fue señor Siki el Abakusukai muy considerado? Entonces lo entendí todo. La fuente de información que el teniente Yakuza había mencionado no era otro que Isaya Oriara. Y como un pobre tonto ignorante, había ido directamente al tipo que les vendió esa información. Rabia, frustración y un toque de miedo. Las tres emociones se entrelazaron dentro de mí. Ya no estaba seguro qué tipo de expresión tener. Pero el informante frente a mí siguió hablando, completamente despreocupado de mi lucha. Pero, suficiente de eso. El más fuerte de Kibukuro, ¿ah? Bueno, hay bastante gente dura alrededor de este vecindario, pero si tuviera que reducirlo a uno. En una pelea a puños, ese Simon. Pero si todo vale, ese probablemente tendría que ser Sisu Iwajima. No sé qué clase de trabajo tiene la hora. Ni siquiera quiero saberlo. Ahí estaba ese nombre de nuevo. Nunca lo mencioné, pero incluso Isaya Oriara estaba dándome ese nombre, Sisu Iwajima. Y de nuevo, todavía no tenía la menor idea de qué clase de persona era. Entonces, ¿quién es este tipo Sisu? Ni siquiera quiero hablar de él. Lo conozco, y eso es suficiente. Nadie más debería. No puedes darme una pista. Trato de encontrar más sobre él porque me da muchos problemas, pero incluso eso es bastante desagradable. No parecía que fuera a llegar a alguna parte con él, pero después de presionar un poco más, Oriara puso una sonrisa espeluznante. Está bien. Soy un tipo ocupado, así que puedo decirte sobre alguien que lo conoce bastante bien. Si tú quieres más, esta es tu fuente. Increíble. Una vez más, bien podría no haber sabido nada. El viaje a Shinjuku, todo por nada. Tal vez debería haberlo presionado un poco más, pero él conocía mi dirección y sobre mi hija. No vale la pena hacerse de enemigos con alguien así. En este punto, mi única esperanza estaba puesta en este conocido del joven. Solo esperaba que no fuera a terminar con Simon de nuevo. Hola, soy Celti la mensajera. No tenía idea cómo responder a esto. El ser enfrente mío estaba mostrándome una agenda electrónica con un mensaje escrito en la pantalla. Cuando me presenté en el parque a la hora de nuestra reunión, me encontré con una extraña persona vistiendo un traje completo de motociclista y un singular casco. El mensajero se apareció en una motocicleta sin el foco delantero, con todo desde el motor hasta el eje de transmisión, hasta los aros de los neumáticos de un negro absoluto. No había forma de ver el interior del casco, y para ser honesto, no pude decir si era un hombre o una mujer. El primer momento en que lo vi, pensé que era un hombre, pero por la delgada figura tendría que ser una mujer. Pero esto no podía ser cierto. Nunca esperé conocer a la leyenda urbana conocida como el motociclista negro en un lugar como este. Sentía más curiosidad por lo que estaba viendo aquí que por el tema del más fuerte de Kibukuro. No creo en rumores de ocultismo sobre fantasmas o espíritus. Y era un mediodía. Pero desde el momento en que la vi, podía decir que era alguien diferente. Había asumido que quien sea que condujera la motocicleta negra tenía que estar haciendo una actuación callejera o algún tipo de declaración antisocial. Pero la persona que estaba viendo aquí era por lejos muy natural y cómoda en este escenario, como para decir que él era el único que verdaderamente pertenecía a este mundo. Y el nombre Celti, eso no era japonés, ¿cierto? Ahora tenía más preguntas que respuestas, pero supuse que eso era lo que la hacía una verdadera leyenda urbana. Conocía más periodistas y escritores de los que podía contar que aprovecharían la oportunidad de hablar con la misteriosa motociclista. ¿Era correcto para mí hacer contacto con respecto a algo completamente no relacionado? Solo me tomó un momento superar mi duda. Nada bueno pasaba en este negocio si uno era muy curioso. Encantado de conocerte. El señor Oriara me dijo que tú conocías a Sisu, dije para empezar. Celti martilleó la pantalla de la agenda electrónica a una velocidad aterradora. Por un instante, parecía como si un dedo borroso estuviera extendiéndose de aquellos dedos y tocando las teclas junto a ellos, pero eso tenía que ser mi imaginación. No seas curioso. Concéntrate en el trabajo de hoy. Sisu Iwajima, ¿cierto? Sí, él es un amigo muy cercano. Para mí, al menos, ya veo. Sin embargo, él puede ser temible cuando está enojado. Aquí vamos. Ahora estamos hablando, escribiendo. Traté de mantener mi emoción al mínimo, llegando lentamente al punto de mi pregunta. Interesante. Bueno, en realidad, estoy tomando declaraciones para un artículo donde voy a averiguar quién es el peleador número 1 del vecindario. A tu revista le gustan los temas así, ¿no es así? Tú hiciste ese ranking de las pandillas de motocicletas, y los que quedaron fuera de la lista lanzaron cócteles Molotov a la oficina de la compañía, ¿cierto? Bueno, ese no fue mi artículo. Pero por lo que he escuchado hasta el momento, algunas personas dicen que tú podrías ser la más fuerte en la ciudad. Por un momento, Celti se quedó quieta,
con los hombros temblando. Basado en la forma en que el casco se sacudía, supuse que tenía que ser risa. ¿Yo? No puede ser. Ellos solo están asustados por la forma en que luzco. Después de otro momento, Celti escribió en su agenda electrónica con gran seguridad: Sisu es mucho más fuerte que yo. Dudo que haya alguna persona en esta ciudad que pueda derrotarlo en una pelea limpia. ¿Él es tan fuerte? Oh, sí, realmente fuerte. Él es muy peligroso, es casi desconcertante. No es solo una cuestión de pelea o artes marciales, es como si él viviese en un mundo diferente al nuestro. Si tú me dijeras que él es un hombre lobo, o un hombre lagarto, te creería. Oh, pero espero que él no sea un alien. Esos grises son traumáticos para mí. La escritura de Celti era aún más rápida que una conversación hablada. El texto casi me pareció como, emocionado. Como si Celti estuviera alardeando de su amigo, si soy Guajima. No es que él practique MMA o algo así. Es como, ¿tú sabes que incluso el combatiente más fuerte caería si le disparan? ¿Cómo explicar esto? Después de un momento de vacilación, Celti incrementó el tamaño de la fuente de su agenda electrónica. Eso es, su fuerza es como el poder de un arma. Incluso compararlo con otros no tiene sentido. Después de discutir otros pocos temas, finalmente supe dónde trabajaba Iwajima. Una vez seguro que la investigación de mi artículo estaba hecha, mi disciplina finalmente se rompió. Tengo curiosidad. ¿Qué sucede? No necesito esto para mi historia, es más una cosa de curiosidad personal, pero ¿te molesta si te pregunto qué eres? ¿Podría ver debajo de tu casco? ¿No era como si pudiera exponer la identidad de la motociclista o reportarla a las autoridades? Era simple curiosidad, un deseo de saber el género o la edad de la persona con la que estaba hablando. Ciertamente no pensé que no habría una cabeza debajo, como los tontos programas paranormales sugerían. Lo siento, no quise ser ofensivo. Solo soy curioso, tartamudeé. Celti comenzó a escribir en su agenda electrónica sin ninguna vacilación, por supuesto. Si me quito el casco, tú verás exactamente lo que soy. Además, aún así tú no serás capaz de escribir un artículo sobre mi verdadera identidad. Incluso no serás capaz de decirle a nadie sobre esto. Estaba a punto de preguntar qué significaba eso cuando la motociclista puso una mano sobre su casco. Estaba sentado en el suelo, completamente paralizado, mientras la sombra se alejaba. Celti debe ser una ilusionista, pensé. De hecho, pensé que no era cierto, pero estaba desesperado por convencerme. Esto es lo que sucede cuando dejas a tu interés personal tome lo mejor de ti. Es por eso que tú no puedes dejar que tu curiosidad tome control en esta línea de trabajo. Satisfecho de haber tragado mi propia mentira, continué con mis entrevistas. Los siguientes eran una colorgan vistiendo bandanas amarillas. Ellos tomaron el nombre de Yeyouska Ars y habían estado consolidando su poder en la ciudad desde el año pasado. Ellos aparecieron justo en el momento en que parecía que el tema de las color gangs estaba pasando de moda, y ahora ejercían una tranquila presencia a través de Tokio. Ellos no estaban sufriendo ninguna represión, ya que no habían mostrado ninguna tendencia por actividades criminales o disputas territoriales, pero el simple hecho de que eran una color gang era suficiente para intimidar a varias personas. Incluso la gente inclinada a burlarse de la idea de que aún existieran las color gangs estarían abrumadas por la vista de varias docenas de personas vestidas con los mismos colores caminando por las calles. No es que alguien que habla porquerías fuera tan tonto como para tener una pelea real con ellos. De acuerdo con el señor Siki y el Abakusukai, los Yeyouskars no parecían tener una relación de trabajo con ninguno de los gremios de criminales. Ellos no estaban interfiriendo en los negocios o causando problemas con las bandas de motociclistas del gremio Umbrella, así que la Abakusukai tenía pocas razones para preocuparse por ese grupo. Me puse en contacto con uno de ellos y conseguí ser presentado con uno de los oficiales del grupo. Lo que escuché de él, en pocas palabras, fue lo mismo que había estado obteniendo todo el tiempo. No nos metemos con nadie. Nosotros solo existimos. Un gran grupo de amigos que se llevan bien. Oh, pero el Shogun nos dio el nombre de Yeyouskars, tenemos que llamar al jefe. Shogun, esa es la regla. Todos los chicos en la cima aman el manga El romance de los tres reinos, verás. Oh, lo siento, me distraje. Como sea, estoy bastante seguro de que estamos más que igualados con los Daalars cuando se trata de números, pero el Shogun de los Yeyouskars siempre dice que hay dos tipos con los cuales nunca hay que meterse. Uno de ellos es un tipo al que nunca debes dejar que te hable sobre nada, y ese es Isaya Oriara. Estaba un poco sorprendido al oír el nombre de Isaya Oriara, pero había estado haciendo esto mucho tiempo como para predecir el otro nombre que él mencionaría. El otro es ese tipo llamado Sisue Iwajima, que viste un traje de camarero y anteojos de sol. Se supone que no debemos acercarnos a él.
Vi a ese tipo pelear una vez, y era un maldito monstruo. Finalmente, obtuve una declaración de alguien de la misteriosa organización Los Daalars. No estamos tratando de hacernos pasar como importantes por Ikebukuro. Incluso si lo quisiéramos, no tenemos un color de grupo, así que no hay manera de representarnos. Los Daalars parecían tener cero interés o conexión con el clasificado más fuerte. Una vez me di cuenta de esto, estaba listo para terminar luego, excepto que él soltó una bomba justo al final. Oh, pero sí hay una cosa de la cual podemos alardear. Los Daalars, tenemos a este tipo llamado Siso, quien es un verdadero monstruo. Y Simon, e Isaya, e incluso el motociclista negro están en los Daalars. Estoy hablando en serio. No es una locura, no puede ser. Me lo iba a tomar en broma, pero Simon, Isaya, la motociclista negra, Siso. De hecho ya sabía que aquellos 4 estaban conectados personalmente, así que no podía solo dejarlo de lado, pero tampoco me sentía como para presentarlo como un hecho. Terminé la entrevista temprano. A través de las conexiones de la revista, también fui capaz de hablar con alguien conectado con la policía. Fue un oficial de verdad, quien me hizo preguntarme exactamente cómo ellos estaban conectados. Cuando le pregunté sobre esto, la única respuesta que recibí fue que la naturaleza de la conexión era confidencial. Probablemente era alguien involucrado con el suministro de equipamiento para ellos, supuse. Los chicos de estos días en Ikebukuro no son para nada buenos, entre los Daalars y los Yeyouskars. Es todo un problema, si me preguntas. Encima de todo, tienes al acuchillador en serie y al motociclista negro. Bueno, al menos, aún es mejor que cuando Isaya estaba en Ikebukuro. Lo siento, solo estaba hablando conmigo mismo. De todos modos, tienes que estar pendiente de los yakuza y de la mafia extranjera mientras lidias con tipos raros y los chicos. Es difícil ser un oficial activo de la fuerza estos días. Quería volver al tema de mi artículo, no es que no estuviera interesado en lo que esta supuesta figura relacionada con la policía tenía que decir. ¿Qué es eso? El mayor problema de los chicos allá afuera. ¿Excluyendo al acuchillador? Bueno, en términos de crimen, ese es Isaya Oriara, ni mucho menos. Pero la mayor molestia diría que tiene que ser Siso Iwajima. El hombre empezó a describir a Oriara, pero cuando le informé que ya lo había conocido, en su lugar, se lanzó directamente a las hazañas de Siso. Hubo un tiempo en que la policía estaba acorralando a Isaya Oriara, y ellos obtuvieron el nombre de Siso como cómplice. Por vergonzoso que parezca, el tipo a cargo de ese caso fue engañado sobre eso. Fue un trabajo de incriminación. Como sea, lo trajeron como menor de edad y terminó probando que los cargos eran falsos, pero de todos modos fue arrestado por obstrucción a la justicia y daño a la propiedad en el proceso. Daño a la propiedad, de hecho pensé que sonaba disparatado, pero te lo diré. Mientras él se resistía al arresto. ¿Qué supones que destruyó? No lo sé. ¿Un bicicleta? El parabrisas de un carro de patrulla, una máquina expendedora. Esto me dejó perplejo. ¿Acaso el delincuente promedio de secundaria no destroza una máquina expendedora con un bate de béisbol? Todas aquellas historias erigían a este tipo como un monstruo, pero sonaba como vandalismo callejero, común y corriente. Pero lo que dijo después me dejó completamente sin palabras. Él lo lanzó. ¿Qué? Lanzó la máquina expendedora a un coche de policía. Interesante, muy interesante. Cuando les pregunté a las personas de la ciudad quién pensaban que era el más fuerte en Ikebukuro, obtuve una completa variedad de respuestas. Sin embargo, cuando le hice la misma pregunta a la gente más fuerte mencionada, todos ellos hablaron del mismo hombre, Siso Iwajima. Si todo lo que decían era cierto, nunca había escuchado de un hombre que le hiciera menos honor a su nombre. No había ningún indicio de serenidad o tranquilidad, diferente de lo que su nombre podría sugerir. Pero, ¿cómo era posible que la gente entendida en el tema a la que yo entrevisté inicialmente no hubiera escuchado sobre los rumores de Siso? Comencé a preguntarme sobre eso y volví a ponerme en contacto con algunas de las personas con las que hablé primero. Cada una de aquellas personas bien conectadas, cuando les pregunté por Siso, tuvieron la misma respuesta. No quiero tener nada que ver con él, tan simple como eso. Y ahora estaba a punto de reunirme con ese monstruo. Pude decir que al adolescente que había en mí le temblaban las rodillas de emoción al ver a este tipo en persona. Pero el adulto que hay en mí, para ser sincero, estaba temblando de miedo. Una extraña sensación me recorrió mientras estaba enfrente de un pequeño edificio de oficinas. Era el tipo de lugar que tenía un vibrante y constante flujo de arrendatarios yendo y viniendo. No había ningún cartel colgado en la entrada del edificio. Tú eres el que quiere ver a Siso, el hombre que salió del edificio. Tenía la piel bronceada,
una perfecta combinación para sus rastas, y su rostro lo hacía lucir como un anfitrión de un nightclub. Vestía la típica ropa de moda, lo que hacía difícil suponer que hacía para ganarse la vida. Él está arriba, así que le diré que baje si quieres, no te atrevas a hacerlo enojar. Está bien. A pesar de su obvio aspecto japonés, el hombre se presentó como Tom Tanaka. Descubrí que él era el jefe de Siso en su actual trabajo, donde ambos eran cobradores de deudas de un sitio web de citas. Evité preguntar si tal sitio era legal. Usualmente lo hubiera hecho, pero Siso Iwajima era un tema mucho más urgente en este momento. No solo estaba exudando curiosidad, estaba chorreándola. En serio, no lo hagas enojar. Es una gran molestia, repitió Tom. Había escuchado de todo tipo de personas sobre la peligrosa naturaleza de este tipo Iwajima. Pero haciendo tanto énfasis en el mismo punto una y otra vez, me sentía tratado como un idiota. Te voy a dar un consejo. No hables. Pregunta lo que le quieras preguntar, luego cállate y mira como un idiota mientras Siso habla. Cuando él haya terminado de hablar, di, muchas gracias, y aún así, Siso no debería estar tan enojado contigo. ¿Qué se supone que significaba? Si no hablo, no podré preguntar lo que necesito preguntar. Sacar la verdad a alguien a partir de las contradicciones en sus declaraciones, ese es el rol de un entrevistador. También, no soy tan estúpido como para hacer enojar a una persona a la que nunca le he hablado. Cuando Isaya Oriara se enojó, fue por su antagonismo con Siso Iwajima. No fue mi culpa, pero decidí ser paciente y no plantearle nada de eso a Tom. Hablando de eso, lucía como un peleador muy decente. Definitivamente no quería causar ningún problema aquí. Tom desapareció en el edificio mientras reflexionaba. Era la hora del show. El hombre que estaba a punto de conocer era el peleador más fuerte de Kibukuro. Ese era el único título que tenía su nombre. No tenía un récord público de esto, ni había logrado alguna ganancia con ello. En el Japón actual, ser solo un peleador fuerte no significa mucho. Si un hombre realmente se sentía seguro de sus habilidades de combate, podía convertirse en un profesional, y si era tan bueno como pensaba, podía tener fama y riqueza de esa forma. Sin embargo, Siso Iwajima era un mero cobrador de deudas de sitios web pagos. A los ojos de la sociedad, no era una posición que a alguien le importara o alabara. No es un trabajo particularmente decente para los estándares de esta sociedad, pero el niño en mí había estado insomne de emoción por 3 noches. Podía decir que mis instintos tenían a mi corazón golpeando contra las paredes de mi pecho. La pregunta de verdad, ¿era por miedo o emoción? Lo sabría cuando lo viera. Hola. Soy Iwajima. Estaba tan enfocado tratando de calmarme que había fallado completamente en darme cuenta que alguien ya estaba parado frente a mí. El joven vestía anteojos de sol de diseñador en su delgado y agradable rostro. Y mientras estaba ahí perplejo, él se había presentado como Iwajima. ¿Iwajima? ¿Siso Iwajima? Pregunté, confundido. Él asintió inexpresivamente. Por un instante, fui incapaz de creer la situación. ¿Este es el hombre más fuerte de Kibukuro? El hombre más temido de la ciudad. Es vergonzoso admitirlo, pero había construido mi propia imagen mental del monstruo llamado Siso Iwajima. Su cuerpo estaba cubierto de músculos de acero, tan gruesos como neumáticos, con la mirada fría de un asesino de película, sin mencionar las cicatrices. Y como si fuera poco, un tatuaje de dragón de cuerpo completo. El único rasgo del joven que se parecía a mi imagen mental era su altura. Los anteojos de sol ocultando sus amables ojos no le quedaban bien del todo. Parecían como un triste intento de agregar un toque de genialidad a su apariencia. Estaba preparado para algo un poco diferente de lo que había imaginado, pero esto estaba haciendo que me preguntara si todo lo que había escuchado era una broma. Él ciertamente no lucía como alguien a quien los yakuza evitarían, y él ciertamente no podía lanzar una máquina expendedora por los aires. Sé que las apariencias pueden engañar, pero tenía que haber un límite en ese cliché. ¿Había sido víctima de una trampa? El yakuza Siki o alguien más le dijo al chef, al informante y a la policía que coincidieran sus historias y me engañaran. No. Las Color Guns las había escogido al azar en la calle. Ellos no pudieron haber coordinado arreglarlo de alguna forma. Entonces este era un hombre diferente con el mismo nombre. No, la motociclista negra me dijo que viniera exactamente a este edificio. Entonces, ¿qué era diferente? ¿Qué fue? ¿Qué hice mal? ¿O este hombre está escondiendo su verdadera naturaleza? No, no tenía razón de ser. He visto muchos tipos de personas en mi vida, y podía decir inmediatamente cuando alguien estaba mintiendo o escondiendo su verdadera habilidad de mí. Pero el tipo que tenía enfrente parecía gentil y educado hasta la médula. Él no estaba mintiendo o a la defensiva en lo absoluto. ¿Qué significaba? ¿Qué era todo este asunto? ¿Era algún tipo de maestro de artes marciales?
Realmente tenía ataques especiales. ¿Qué tal si esa construcción esbelta ocultaba el hecho de que era un maestro de Aikido? No. Una persona podría ser capaz de lanzar a otra utilizando el peso de su objetivo, pero eso no sería suficiente para lanzar una máquina expendedora. ¿Esto no iba a salir bien? Si escribiera un artículo sobre este hombre como el hombre más fuerte de Ikebukuro y la gente luego lo viera en persona, ¿no me convertiría en el mentiroso más grande? En este punto, tenía solo una opción: debía asumir que él poseía algún poder oculto que estaba sellado por el momento. Parecía demasiado estúpido para ser cierto, pero no podía entrar en la actitud de entrevista a menos que me dijera eso. Oye, quizá debería encontrar alguna forma de liberar aquel poder oculto de su interior. Medio desesperado, contuve mi entusiasmo bajo control y comencé a hablar. Al principio, estaba planeando irnos a un café para la entrevista, pero ya no tenía ni la paciencia ni la consideración. Bueno, tengo 2 o 3 preguntas que me gustaría hacerle, Sisuo. Está bien, masculló. ¿De verdad era tan fuerte en pelea? Estaba comenzando a pensar que incluso yo podría derribarlo. Yo me había puesto en peligro varias veces en mi trabajo. Había investigado bares de mala muerte, había sido amenazado por yakuzas, e incluso había sido acorralado por miembros de las mafias extranjeras. Me había abierto camino por peligrosas peleas, incluso si no había sido a través de una destreza física real. Tuve coraje de sobra. He escuchado muchas historias acerca de ti, Sisuo. ¿Estás a menudo involucrado en peleas y confrontaciones? No, ¿por qué estás preguntando acerca de esto? Era lo que su expresión en su rostro estaba diciendo. ¿En serio? De hecho, yo odio la violencia. Oh, hermano, ¿estás bromeando? El tipo es un fracaso. El adolescente interior se fue directo a dormir. Mis instintos ya no sentían ninguna clase de miedo o expectativas de él. Estaba listo para finalizar la entrevista, así que terminé tan rápido como pude. ¿Qué piensas de la ciudad últimamente? No mucho. Es una bonita ciudad. ¿Conoces a la llamada motociclista negra? Celti, sí, Celti es genial. Bien, entonces este era el hombre que la motociclista negra había mencionado antes. Pero el problema era que había expresado que este era el hombre más fuerte de Kibukuro. Cuando estaba a punto de preguntarle sobre eso, el hombre ya había girado sobre sus talones y comenzaba a caminar de vuelta al edificio. ¿A dónde estás? Eso era, ¿cierto? Dijiste que tenías 2 o 3 preguntas para hacerme, ¿no es así? Bueno, ya respondí 3, y no tengo nada más que decir. ¿Estás bromeando? ¿De qué está hablando? ¿Lo tomó literalmente? Él debe ser el tipo de hombre al pie de la letra. Como sea, necesitaba más que esto. Decidí que mi mejor oportunidad para continuar la conversación era presionarlo un poco. Está bien, solo una pregunta más. Escuché que peleaste con la policía y lanzaste una máquina expendedora. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Isaya, te engaño, algo estaba volando. ¿Volando? ¿Qué estaba? Al principio, no pude decir que estaba volando. Sisuo Iwajima giró bruscamente y comenzó a volar a una asombrosa velocidad. ¿Dónde? ¿Hacia arriba? ¿Hacia adelante? No, hacia abajo. Todo en mi campo de visión estaba sucediendo en cámara lenta. Oh, espera. No solo Sisuo Iwajima estaba volando, también el edificio del que había salido, el pavimento de concreto, hasta el aire alrededor mío, y lo entendí. Lo entendí todo de una vez, aunque no quería admitirlo. Yo era el único que estaba volando. Él no solo envió mi cuerpo, sino que mi buen juicio también estaba volando. El impacto recorrió mi espalda, diciéndome que había caído sobre el suelo. Ah, balbuceé débilmente mientras el intenso dolor y el entumecimiento peleaban en mi cuerpo. Mi cerebro se apresuró a procesar qué había sucedido. En el momento en que Sisuo Iwajima se dio la vuelta, sentí un tremendo impacto en mi garganta, y al siguiente instante estaba en el aire. Era como montar en una montaña rusa y ser lanzado hacia atrás. Lo único que sentí en esa fracción de segundo, lo que yo asumo eran los músculos del brazo de Sisuo Iwajima. Pero, ¿realmente eran músculos? Fue más como un neumático de un camión de volteo, comprimido a un tamaño suficiente como para poder atrapar mi cuello. Un denso manojo de fibras, aún así, suaves y flexibles. Al recordar con calma, eso parecía una descripción acertada. Pero en el momento en que me golpeó, no estaba preparado para analizar la sensación. Lo único que me inundó fue el terror instantáneo. Mi cabeza va a ser arrancada. Eso fue exactamente lo que sentí. En ese preciso momento, estaba seguro que mi cabeza sería arrancada, de la misma forma en que podrías sentirte teniendo la guadaña de la muerte presionada en tu cuello, lo que significaría que tu cabeza sería cortada. Debido al poderoso impacto y la fuerza centrífuga de ser lanzado hacia atrás, un lazo, él me golpeó con uno de los movimientos más básicos del manual de lucha libre profesional.
Aquellos que lo han visto en televisión podrían pensar que el lazo hace menos daño que un buen golpe o un Herman Saplex 14. Algunos incluso podrían decir que cualquiera que sufra graves daños por un lazo tendría que estar perdiendo a propósito, pero ese sería un error. Una vez acompañé a un reportero de la página de deportes en su trabajo y le pedí a uno de ellos que usara alguno de sus movimientos de lucha conmigo. Escogí el lazo, pensando que sería el movimiento menos doloroso. Aquel luchador profesional no pudo haber usado más de la mitad de su fuerza. Pero aún así me desmayé después de que me noqueara. Fue menos el daño por la caída, que el poderoso impacto de su brazo. Esa experiencia previa era posiblemente la única razón por que la pude identificar que era un lazo lo que había sufrido. Pero había una cosa que no podía entender todavía. ¿Cómo diablos el delgado hombre que estaba viendo tenía la fuerza para lanzarme por los aires con un lazo? Un hombre que claramente pesaba la mitad que la mayoría de los luchadores profesionales. Puse bajo control mis pulmones que estaban con espasmos y vi a una figura acercándose a mí. ¡Demonios! Mis ojos no estaban funcionando. Mi visión era borrosa. La sombra de Sisue Iwajima se detuvo frente a mí, hablando suavemente. La razón por la que estaba tratando de alejarme, su voz era pacífica y escalofriante. Algunas personas tenían voces gélidas. El hombre llamado Isaya que conocí el día de ayer tenía una de esas voces. Pero la voz de Sisue Iwajima estaba en un nivel de frialdad totalmente diferente. 14 Movimiento de lucha libre. Si Isaya tenía la clase de voz que podía hablar a su interlocutor, esta era suficiente para causar un congelamiento. No, eso era demasiado gentil para describirlo. Era como nitrógeno líquido hirviendo, algo burbujeante envuelto en frío puro. Fue porque estabas haciendo preguntas estúpidas y estaba a punto de volverme loco. La voz era la misma que pertenecía al mismo hombre de unos momentos atrás. Pero la temperatura de su voz era completamente diferente. Hasta ahora, solo habían sido palabras, sea como sea, no había ninguna intención en ellas. Verás, tuve que marcharme para asegurarme que no terminaría matándote. Ahora había poder en sus palabras. No era como que estaba diciendo palabras poderosas. No había ningún significado especial en lo que había dicho. Pero, ¿era posible encender el miedo en otra persona solo con el tono de voz? Incluso ese simple hecho me aterró. Finalmente, mi visión se estaba recuperando de la conmoción del golpe. Mis ojos encontraron al hombre parado enfrente de mí. Sin duda era el mismo hombre con el que había estado momentos atrás. Era el mismo hombre, pero, extrañamente. ¿Por qué sus anteojos de sol parecían quedarle tan bien? Aquellos anteojos de sol, raros y fuera de lugar ahora combinaban perfectamente con su rostro. No había nada diferente con su nariz, su contorno o su estilo de peinado. No había ningún cambio en particular en su expresión. Lo único que parecía haber cambiado de hace unos momentos atrás, debía ser esa ligera sonrisa en la comisura de su boca. Pero esa sonrisa no tenía efecto en la apariencia de sus anteojos, era su aura. Su aura parecía haber cambiado. No había otra forma ¿Quién dijo que podías dormirte? Él me agarró del cuello y por un instante no pude respirar. Cuando me levantó del suelo, todo lo que pude sentir fue su increíble y monstruosa fuerza. Tenía miedo. En este punto, estaba aterrado, muy aterrado, celoso de mi propia decepción un momento atrás. Si el miedo, hombre, miedo aquí, miedo era miedo verdaderamente, miedo tan miedo débil, miedo, cuán suertudo, miedo, yo, miedo, sería miedo, ayuda, ayuda. Cada parte de mi cuerpo gritaba de terror. Tú estabas tratando de enojarme, ¿no es cierto? Ah. Sabes, no soy estúpido. Puedo decírtelo, pero solo porque sé que no tiene sentido, no me volveré loco. No había tiempo para despertar a mi adolescente dormido o para que mis instintos gritaran. Así que si se va la provocación y me vuelvo loco, ¿pierdo? Está bien, perdí entonces. Eso está bien. Porque no me preocupa perder esto, ¿verdad? Además, tú ganaste, y tu recompensa será que te mataré. Ese era el momento. ¡Arg! Uno grito resonó, pero no estaba viniendo de mí. Estaba tan paralizado de miedo que era incapaz de hablar. El rugido que sacudió el callejón por completo venía de Sisue Iwajima. El nitrógeno líquido repentinamente se transformó en aceite hirviendo, escupiendo toda la rabia contenida en su cuerpo hacia afuera. ¡Ra! Te dije que odio la violencia, ¿no? Y tú me obligaste a usarla. ¿Quién te crees que eres? ¿Dios? ¿Piensas que eres Dios? Esto no es justo, comencé a pensar, antes de empezar a volar de nuevo. ¿No era un lanzamiento de judo real? Eso habría implicado algún elemento técnico. Aquí no había ninguno.
Él simplemente me lanzó al aire como una pelota de béisbol, aunque de hecho nadie lo haría. Imaginé que un hombre con fuerza podía ser capaz de lanzar hacia un niño pequeño. Pero yo peso mucho, mucho más que un niño, posiblemente más que el propio Sisue Guajima, de hecho. Entonces, porque estaba volando casi horizontalmente por el aire. Si esto fuera un dibujo animado americano, podría haber golpeado la pared del edificio que estaba frente a mí y hacer un orificio con forma de hombre. Ciertamente sentí que había suficiente fuerza para eso, pero en realidad, después de un par de metros de vuelo, me estrellé contra el suelo y rodé por el pavimento. ¿Él va a matarme? Me pregunté. De repente mi mente se calmó ahora que el miedo había sido erradicado por la fuerza de su lanzamiento. No quería morir, pero él iba a matarme. Cuando terminé el análisis de la situación, el miedo comenzó a arrastrarse de nuevo por mi corazón. Pero en ese momento, la voz de mi Salvador vino desde arriba. Oye, Sisuo, la voz sonó familiar. Pertenecía a Tom Tanaka, el hombre que me presentó aquí. ¿Qué pasa, Tom? ¿Recuerdas el ramen instantáneo que abriste? Ya han pasado los 3 minutos. ¿En serio? Sin la más leve vacilación, Sisue Guajima simplemente me ignoró. Él volvió dentro del edificio como si nada hubiera pasado, así que él nunca tuvo la intención de hablar conmigo por más de 3 minutos para empezar. Pero no me importaba eso ahora, todo lo que quería hacer era disfrutar el sabor de la alegría de estar vivo. Un momento después, Tanaka salió fuera del edificio y vino directo a donde estaba tendido. Bueno, buen trabajo. No te advertí que no lo hicieras enojar. Por suerte para ti, cuando su punto de ebullición es baja, también se enfría rápidamente. Espero que hayas aprendido tu lección y que no seas tan estúpido para ir con la policía después de esto, aunque lo que estaba diciendo no tenía mucho sentido, asentí de todas maneras. Satisfecho, Tom se dio la vuelta y volvió al edificio. Completamente solo, me di la vuelta para mirar el cielo, con las extremidades extendidas. No era como si quisiera saborear la sensación de estirarme en medio de la calle, tenía demasiado dolor como para pararme de todos modos. Incluso cuando di las gracias por mi seguridad, me petrifiqué al darme cuenta de lo poderoso que había sido el miedo automático. Cuando estaba rodeado por la mafia extranjera, el miedo era un poco más que una sensación desagradable, el sentimiento de que mi cuerpo se estaba pudriendo desde dentro. Incluso me las había arreglado para evadir la muerte por un disparo o un acuchillamiento aquella vez, pero lo que había experimentado fue miedo instantáneo. Una explosión de miedo, la sensación que uno debe sentir cuando es acuchillado inesperadamente por un hombre caminando por la calle. De hecho, un cuchillo no era adecuado para describirlo. Una katana, sí, las víctimas del acuchillador de la katana vueltas locas por Ikebukuro, podrían estar sintiendo el mismo miedo justo en este momento. Y ahora que el miedo había pasado, recordé por qué quería ser un periodista. Quería control, monopolizar. Quería ganar lo mejor, la más impactante información por mí mismo y decirle al mundo por mis propios medios. Haciendo eso, esa verdad se volvería mía. Era la búsqueda de aquel placer lo que me condujo a convertirme en un periodista, pero después de casarme y criar a mi hija, mi efervescente pasión se había enfriado. Y ahora estaba de vuelta, todo había vuelto justo en este momento. Reavivado por el miedo que acababa de saborear. Increíble, esto es increíble. Cuán estúpido debía haber sido para dudarlo. Pero era esa misma estupidez la que me trajo aquí para mi artículo. El chico gritando de curiosidad en mi corazón estaba muerto. Él había muerto. Y ahora, el adulto en mí estaba gritando por él. Escribe, atrápalo, atrapa toda la verdad, aunque tengas que fabricarla. Transforma el miedo que ese hombre puso en ti, en tu propia fuerza. Así es, voy a salir adelante. Encontré esto a través de la experiencia del miedo y del dolor. No importa cuánto lo gritara, mi corazón seguía desbordándose con nuevas palabras. Quería decirle al mundo sobre ese miedo. Quería escribir un artículo sobre Sisue Guajima. Con mis manos, con mis propias manos. Quiero a Sisue Guajima y que todo lo fuera de común de él me pertenezca, sin excepción. Está bien, voy a superar esto. Voy a superar mi miedo, investigar todo sobre él, y anunciarle al mundo entero su gloriosa fuerza. Ese es mi trabajo como periodista. De hecho, cuando consideras lo que tuve que pasar para cruzármelo, podrías decir que era mi destino. No me importa si todos los rumores que giran alrededor de él son mentiras. El instante de terror que sentí es una verdad infinita. No me importa si me dices que él no es el más fuerte. Mi artículo lo hará el más fuerte, es cierto. Tengo cosas mejores que hacer que estar aquí tendido en el suelo. Me paré de inmediato y di un paso hacia la conquista de mi momento de miedo, no, hacer de aquel miedo mi propia arma. Eso es cierto. Soy un periodista. Voy a descubrir todo sobre él, comenzando por sus gustos, sus lazos personales, y cómo él puede tener esa fuerza tan increíble en un cuerpo tan delgado. Todo, pasado, presente,
Y futuro. Si puedo escribir este artículo, mi vida volverá a su curso. Arreglaré las cosas con mi hija. Puedo reavivar la vieja llama con mi esposa. Todo será tal cual era antes. Apreté mis puños con absoluta determinación, listo para escribir el mejor artículo sobre Sisua y Guajima. Los apreté fuerte, muy fuerte. Esa noche, la sala de chat. Kanra. ¿Escucharon? La víctima de hoy del acuchillador fue el tipo que escribe los artículos de Tokyo Disaster para el Tokyo Warrior, Taru Tanaka. ¿O un escritor de revista? Zetan. ¿Eso es cierto, Kanra? ¿Cuándo te he mentido, Zetan? ¿Él está bien, Kanra? Bueno, aparentemente él está en coma, en una condición crítica. Por alguna razón, tenía moretones por todo el cuerpo además de la herida del acuchillador. Pero el corte ya estaba sanando, así que ellos dicen que probablemente lo obtuvo temprano en la mañana, Zetan. ¿Es eso así, Taru Tanaka? ¿Lo conoces, Zetan? No. Pero soy fan de esos artículos, Taru Tanaka. Oh. Quizás debería empezar a leerlos, Taru Tanaka. Como sea, esos acuchillamientos se están volviendo alarmantes, ¿no es así, Kanra? ¿De verdad? Ni siquiera puedo por un pie fuera, Zetan. Desearía que la policía se encargara esto. Saika se ha unido a la sala de chat. Kanra. Aquí vamos, Zetana. Taru Tanaka. Saika cortar. Saika cortar, hoy, Kanra. Bueno, me gustaría que lo cortaras, mejor, Taru Tanaka. ¿Qué sucede con esta persona? Vi los registros temprano, Kanra. Es un troll que sigue molestando en todos los servidores y salas de chat de Ikebukuro, Zetan. Buenas noches, Saika. Cortar, persona, pero aún mal. Kanra. Ese no es el punto, Zetan. No responderá a nuestros mensajes, Zetan. Supongo que es algún tipo de bot 15, Saika. Debo amar más, Kanra. Quizás tienes razón, Saika. Amar, persona fuerte. Así, querer amar, persona fuerte, Taru Tanaka. Es un poco escalofriante. ¿No es así, Kanra? Pero parece que es muy lento escribiendo mejores frases, Taru Tanaka. ¿No lo puedes solo banear de la sala de chat, Kanra? Lo sigo haciendo, pero parece que no funciona. 15 bot es la palabra robot acortada. Se refiere a un tipo de programa informático autónomo que es capaz de llevar a cabo tareas concretas e imitar el comportamiento humano. Saika. Debo cortar más, Zetan. Wow, ¿en serio, Kanra? Sigo baneando el servidor remoto individual, pero aparece en un servidor diferente, Taru Tanaka. ¿Está usando un proxy 16, Saika? Debo tenerlo más cerca, Kanra. No parece ser el caso, Kanra. El único hilo en común es que todos los servidores están localizados alrededor de Ikebukuro, Kanra. Así que creo que hay una alta probabilidad de que sea alguien viviendo cerca de aquí, Kanra. Puede estar yendo de Manga Café 17 en Manga Café, por ejemplo, Saika. Persona fuerte, Zetan. Parece que los otros servidores tampoco saben cómo lidiar con esto, Taru Tanaka. ¿Sabes, la forma en la que sigue hablando de cortar gente, Kanra? ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando, Taro? 16 Un proxy es una conexión a internet distinta de la de tu domicilio a grosso modo. 17 Un manga café es un tipo de café en Japón donde la gente puede leer manga. La gente paga por el tiempo que permanezca en el café. La mayoría de manga cafés también ofrecen acceso a internet como cibercafés. Los servicios adicionales incluyen los videojuegos, la televisión, snack / máquina expendedora de bebidas, y mucho más, Taru Tanaka. ¿Qué tal si es el acuchillador, Kanra? Bien, Zetan. Puedo ver por qué tú pensarías eso. Claramente esto es una actividad irracional, Saika. Seguir cortando, Taru Tanaka. Seguir cortando, Saika. Volver, más fuerte, Zetan. ¿Realmente parece estar conectado con el acuchillador, Kanra? En realidad, siempre aparece los días cuando anuncio que ha habido una nueva víctima, Taru Tanaka. ¿Siempre? Tú solo lo has dicho 2 veces, Kanra. Entonces es la de Monblae. Una gran y vieja arma escribiendo en un teclado, Zetan. ¿Los monstruos no usan internet, Kanra?
Vamos, Zetan. ¿No has escuchado sobre los emails malditos, Zetan? No. ¿Por qué tendría que haber escuchado eso? Saika más. Taru Tanaka. Creo que deberíamos dejar la sala de chat hasta que se calme, Kanra. Oh, no te preocupes. Usualmente se va pronto, Saika. Al final, acercar, cortar, yo, amar, Saika. Encontré, objetivo, encontré, amor, Taru Tanaka. Bueno, esperemos que sí, Saika Siso, Saika Iwajima, Saika. Siso, Iwajima, Saika. Iwajima, Saika. Siso, Iwajima, Siso, Saika. Amor Siso cortar Iwajima, yo Iwajima cortar Siso amor, Saika. Por amor. Taru Tanaka. ¿Qué? ¿Es alguien que Siso conoce, Saika? Siso, mensaje privado Taru Tanaka. Isaya, mensaje privado, Kanra. Entiendo lo que estás diciendo, pero no lo sé tampoco, Saika madre, Saika. Deseo de madre, es, el mismo, mi deseo, Saika. Madre ama personas, también yo, Saika. Nacer para amar, yo. Mensaje privado, Kanra. Demonios, este es alguien que Sisu conoce, mensaje privado, Kanra. No. No hay manera de que él dejara vivir a alguien tan irritante, mensaje privado, Taru Tanaka. De todos modos, probablemente deberíamos despejarnos un poco, Taru Tanaka. Bueno, yo me estoy yendo, Zetan. Oh, yo también. Saika ha dejado la sala de chat. Taru Tanaka ha dejado la sala de chat. Zetan. ¿Qué? Solo se fue, Kanra. De cualquier modo, estamos listos por hoy, Zetan buen punto, Zetan hasta luego, Kanra. Buenas noches, Zetan ha dejado la sala de chat. Kanra ha dejado la sala de chat. Actualmente no hay nadie en la sala de chat. Actualmente no hay nadie en la sala de chat. Actualmente no hay nadie en la sala de chat. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.